Oseas capítulo 2, verso número 10. Vamos a continuar con esta serie, El Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 10 de esta serie, tema número 10. Continuamos con el tema que estamos llevando en estas sesiones, 3 pecados, parte número 5. 3 pecados, parte número 5. Hoy vamos a ver el último de estos 3 pecados, hermanos. Vamos a estar estudiando este último, lo que va a ser esta sesión y la siguiente. Dice así la palabra del Señor, Oseas capítulo 2, verso número 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles. Y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Bien, hermanos, entonces continuamos analizando los pecados de Israel. Ya vimos el primer pecado, el pecado de la idolatría. Un pecado que, como les dije, es un pecado muy sigiloso, un pecado que a veces no nos damos cuenta porque damos muchas cosas por hecho, hermanos. Una de las cosas más peligrosas de la idolatría es pensar que no es tan malo porque todo el mundo lo hace, porque el mundo lo ve normal, algo que está ocurriendo, pero cuando vamos en contra de lo que Dios dice se le llama idolatría, porque anteponemos nuestro deseo y nuestro pensamiento por encima de lo que Dios ya ha dicho. El segundo pecado que analizamos es el pecado de la ingratitud, lo cual es algo que identifica la generación de hoy, hermanos. Una generación donde cree que sabe mucho por la web, pero conoce poco de Dios. O sea, cree que sabe mucho porque rápidamente googlea algo, pero de conocimiento tienen poco. Entonces, como decíamos, uno de los primeros pasos hacia la rebelión contra Dios es la negativa a dar gracias a Dios por sus misericordias. Y hermanos, Dios no nos permitirá disfrutar de sus dones y al mismo tiempo ignorar al dador de esos dones. Y bien, hermanos, el último pecado que vamos a analizar y que vamos a enfocarnos el día de hoy es el pecado de la hipocresía. Como lo leímos en estos versículos, dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Vean que son cosas que son festividades que se hacían en memoria de Dios. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Hermanos, la gente todavía disfrutaba celebrando las festividades hebreas, pero en sus corazones dieron gloria a Baal y a otros dioses falsos que adoraban. Hermanos, el pecado de la hipocresía en un cristiano es aquel que viene a la iglesia, que supuestamente adora a Dios, pero dentro de sí dice, antes estaba yo mejor. O, ahorita yo estuviera en tal lugar, pero ni modo, me tocó estar aquí. O es que me toca servir hoy, pero si no sirviera hoy, estaría en otro lugar. Eso es una hipocresía. ¿Por qué? Aparentas gozo, aparentas servicio, aparentas que sí, yo estoy contento con lo que Dios me da, pero en tu corazón eres un mentiroso. Esa es la hipocresía a la cual Dios se refiere aquí. Desafortunadamente, hermanos, el mismo pecado fue cometido por Jerusalén. Cuando dijo en Isaías 1 el Señor, estoy harto de tus sacrificios. ¿Por qué? Porque haces sacrificio, pero tu corazón no cambia. Qué fácil, hermanos, es asistir a los servicios divinos y seguir los movimientos de adorar a Dios cuando nuestros corazones están realmente en el mundo. Entonces, hermanos,
voy a empezar por este punto. ¿Qué es hipocresía? Bueno, uno de los conceptos que siempre tenemos es que no es lo que dice ser. ¿Ah? O sea, él dice una cosa, hace otra. Ese es un hipócrita, ¿no? Eres un hipócrita porque tú hablas una cosa y dices y haces otra, ¿no? Y es un concepto más o menos bien aplicado. Pero hermanos, hipocresía también es la característica de actuar de forma que sea incompatible con tu carácter. Es decir, tú no eres eso. Tu carácter no es el de amor, es el de manipular. Y se puede confundir, ¿eh? Amar con manipular. Se puede confundir. ¿Qué? Es, hermanos, falta de sinceridad. Es inconsistencia. Es, hermanos, ser alguien que es inconstante con Dios. O sea, cuando está bien, con Dios está. Y cuando está mal, pues como que siente que Dios no está con él y siente que no ama a Dios. Eso es un hipócrita en la Biblia. Fíjense bien, otra palabra que se aplica en la Biblia para hipócrita, santurrón. ¿Qué cosa es un santurrón? Significa alguien que aparenta una devoción religiosa. Aparenta que es muy dedicado. Aparenta que ama mucho a Dios, que va a la iglesia, que Dios es todo para él. Pero en la práctica es un hipócrita, no es cierto. Todo para él es él mismo y lo que él pueda lograr. Vamos a ver algunos versos de esto, hermanos, donde se aplica esta palabra hipocresía en el hebreo. Job 8:13. El libro de Job, recuerden, hermanos, es un libro donde Job padece una prueba, que es una prueba porque Dios va a demostrar que Job ama a Dios, no por lo que tiene, sino porque en su corazón Dios es el primer lugar. ¿Ven? Y le va a demostrar a Satanás que Job es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en ese proceso, hermanos, vienen sus amigos. Y sus amigos empiezan a hablar con Job diciéndole: arrepiéntete porque no viene mal si no has hecho mal, ¿no? Esa es la lógica. No te puede venir un mal si no has hecho un mal. No te puede venir un mal si haces el bien, ¿verdad? Entonces aquí uno de sus amigos habla, voy a leer desde el versículo 13. Dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, ¿no? Es el versículo 13. Lo voy a seguir leyendo ahora en otra versión, traducción viviente. Lo mismo les ocurre, fíjate, a todos los que olvidan a Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. En la versión moderna, ahí sí vemos esa palabra. Dice la versión moderna, Job 8:13. Así son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del hipócrita perecerá, cuya seguridad será cortada y su esperanza será como casa de araña. Se apoya sobre su casa, mas ésta no aguantará. Se asirá de ella, pero no resistirá. O sea, ¿qué quiere decir? Un hipócrita es aquel que pone su confianza más en lo que él ha logrado, lo que pueda lograr, y se olvida de Dios. En la Biblia es un hipócrita. ¿Por qué? Porque él dice que cree en Dios, pero no confía en Dios. Esto se le llama hipocresía. O sea, tú puedes decir: no, yo sí confío en Dios. Entonces, ¿por qué si confías en Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo contrario a lo que Dios te ha mandado? A lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. ¿Por qué haces lo contrario? Bueno, porque, ¿cómo se llama? Yo he entendido así la Biblia. No, lo haces porque eres un hipócrita. Porque tú dices que confías en Dios, pero en tu corazón, ¿qué? No es cierto. Entonces, es fingir una falsa seguridad, pero fuera de Dios. Fingir por fuera que todo está bien. Fingir que no pasa nada, que todo va bien con Dios, todo va bien. Job 36:7. Job 36:7. Bueno, o sea, vean la amplitud, hermanos, cuando estaba yo estudiando esta parte, la amplitud de que muchos tenemos el concepto de que yo no soy hipócrita, porque yo soy muy sincero, ¿no?
¿Han visto a esas personas que, no, yo no soy hipócrita, yo como al pan, pan y al vino, vino, y si se lo tengo que decir en su cara, se lo digo? Sí, o sea, no confundamos sinceridad con falta de sabiduría. Pero mucha gente de esas, hermanos, se engaña a sí misma porque dice, yo sé que soy malo, por eso yo, o sea, no soy hipócrita, yo sé que soy malo y eso, pero eres más hipócrita porque sabes que hay una enfermedad en ti y no vas y te sanas. ¿No vas? ¿No? Job 36:7. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuviesen prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de su iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. ¿Qué quiere decir? Un hipócrita es aquel, hermano, que Dios ya le dijo muchas veces y aún así finge que cambia. Finge que cambia. Finge que ya entendió. No, sí, ya entendí. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, no, sí, yo ya entendí. Y pasa el tiempo y siguen en lo mismo. Es un hipócrita. Por eso dice ahí, Dios les hará saber, Dios les despertará la conciencia, pero los hipócritas acumulan ira. ¿Por qué? Porque oyen y dicen que entienden, pero no cambian. No hay peor cosa, hermanos, no hay peor cosa que alguien que basa su cristianismo en méritos propios y que piensa que es mejor porque hace cosas que el de enfrente no hace. No hay peor cosa que esa, porque te engañas a ti mismo. Eliú, hermanos, efectivamente hizo el contraste entre el destino de los que escuchan a Dios y los que no escuchan. Si escuchas y le sirves a Dios, acabarán sus días en bienestar y sus años con dicha, pero si no escuchas, serás pasado a espada y perecerán por falta de sabiduría. Eliú describió el lado negativo de la aflicción. Le dijo a Job y a sus amigos cómo reacciona el impío ante el sufrimiento. Acumulan odio en el corazón y que con ello se ponen bajo la justa ira de Dios. Entonces podemos decir varias cosas de los hipócritas y también Jesús habló de ellos, lo cual citaré después. Número 1. Un hipócrita es alguien que simula o actúa y se comporta como lo que no es. Entonces, es alguien que usaba una máscara para ocultar su verdadero yo. Entonces, ¿cómo son los hipócritas? Número 1, profesa creer en la palabra de Dios, pero la cuestiona. Profesa creer en la palabra de Dios, pero la cuestiona y le quita y le agrega. Bueno, ahí quiso decir así, pero como dijo Pablo, doy mi opinión. ¿No? ¿Han visto gente así que dice o como que fanfarronea, que sabe mucho, pero saca todo el texto del contexto y hace un pretexto? Número 2. Cuando actúa como si se preocupara por la gente, pero en realidad está lleno de egoísmo, interés personal, ansia de poseer, envidia y orgullo. O sea, son esas personas que son muy habladoras y hablan de que no, yo los amo, hermanitos, yo los amo. No, hermanos, yo a todos los amo, ¿no? Y si algo me han ofendido, yo los perdono a todos, perdono a todo el mundo. Pero, hermanos, no lo hacen porque les importe la gente. Lo hacen porque quieren sacar un provecho. Quieren que la gente los vea y los reconozca. Que ellos sí son bien piadosos. No, el hermanito es bien piadoso porque, a ver, ¿quién se atreva a decir que lo perdonen? Son los hermanos, o sea, eso es bien fácil de hacer. Fingir es fácil. Número 3, promete, pero no tiene la menor intención de cumplirlo.
no tiene la menor intención de cumplirlo. Entonces, hermanos, podemos saber Biblia y no creerla, y eso nos hace hipócritas porque no vamos a actuar como lo que decimos que somos. Cuando no creemos la palabra, hermanos, no vamos a actuar como lo que decimos que somos. Mateo 23:14. Vamos a ver ahora cosas que Jesús dijo. Cosas que Jesús dijo, Él empleó esta palabra. Y nos hace ver algunas cosas que el hipócrita tiene, hermanos, y que hoy en día se usa mucho, se usa mucho y debemos de tener cuidado con estas personas. Con estas personas porque, hermanos, fingen muy bien, fingen muy bien. Son personas que les gusta mucho la salamería, o sea, saben hablar mucho y se salamean el oído, o sea, son de que, no, hermano, o sea, yo en esta iglesia, y estaba hablando contigo, yo en esta iglesia, o sea, yo veo muchas cosas mal, pero a ti, hermano, te veo muy sincero. O sea, cuando está hablando contigo, tú eres el más sincero, tú eres el que más centrado está, tú eres al que menos le dan, tú eres el más perjudicado, ¿verdad? Así son de salameros, pero en realidad lo que quieren es que pasarte de su lado, a su pensamiento, a su propia opinión de lo que él tiene de las cosas. Dice ahí 23:14 de Mateo, aquí Jesucristo hablando, para que los que dicen, Jesús nunca juzgó a nadie, pues no ha leído estos pasajes. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Lo que dice Cristo con respecto a un hipócrita es que va a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque se vale del conocimiento que tiene para abusar. Y hermanos, esto pasa muchas veces con matrimonios donde el marido sabe y abusa. Como él sabe y ella no, entonces pues yo le digo algo y se lo va a creer. ¿Ah? Se lo va a creer. No es que así dice Dios, y pues como ella no sabe, ¿ah? Ella no sabe lo que dice Dios, él sí, abusa, o al revés también. Ella sabe, porque ella pues, es cristiana y lo trajo del mundo y él no sabe. Entonces lo que diga ella es ley. Eso se llama hipocresía, porque abusa para sacar una ventaja. Voy a dar un poco de contexto cultural de ese pasaje. Valiéndose de la condición indefensa y del carácter crédulo de las viudas, urdían la manera para posesionarse de sus posesiones, de ellas. Mientras que con sus largas oraciones les hacían creer que ellos estaban inmunes ante la tentación de adquirir sus ganancias. No, lo que tú me pongas a mí, ponme de albacea. Y yo me voy a encargar de que todo sea de Dios, pero... Ajá, sí, cómo no. Sí, no, cómo no. No. A mí dame que te den tu ayuda del bienestar. Yo lo voy a administrar por ti. No te va a faltar nada. Y cuando llega el momento, oye, ¿y por qué no tenemos de comer? Es que no alcanza, mujer. No alcanza. O sea, es que no nos dan suficiente. Por lo tanto, mucho más grave juicio les espera a aquellos que con alevosía y ventaja quieren sacar su propia ganancia. Los fariseos y escribas conspiraban con los hijos de sus madres viudas para ganar la herencia. Convencían a las viudas y a otros pobres para entregar la administración de la propiedad a ellos como guardianes y luego se aprovechaban de este arreglo para defraudarlos. Oye, queda de mi aval, ¿no? Queda de mi aval, por favor. Voy a sacar un préstamo para un coche. Queda de mi aval, pon tu casa. No, te prometo que, mira, yo soy de palabra. Y pierdes tu casa. ¿Oh? Porque entonces ¿dónde está el amor? Y se enojan. Si tú le dices, no, ¿sabes qué? No, se enojan.
Se enojan porque, no, ¿dónde están los hermanos? No, soy tu hermano si necesitas comida. Eso no lo necesitas. No naciste con auto. Pero se enojan y tratan de sacar ventaja de que somos cristianos, de que nos debemos ayudar entre nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, en cosas que son de vital importancia, comida y vestido. En lo demás, pues tal vez no es la voluntad de Dios. Tal vez no es la voluntad de Dios. Entonces, para evitar que los tales sospecharan su conducta perversa, se dedicaban a largas oraciones. Ya lo oré, hermano. Yo ya oré a Dios y me dijo que tú eras. Me dijo que tú, o sea, no, si lo sentí, como me dijo que tú eras el que me tenía que ayudar. ¿Será? Ay, ¿ah? Hasta 3 horas de oración hacían, incluyendo tiempo de meditación, para que no sospecharan de sus malas intenciones. Por decir, los televangelistas, ¿no? Pasan en la televisión gente hambrienta, cómo ayudan ellos a niños, cómo le construyeron el techo a familias. Pero no te pones a pensar que esos eran sus primos, esos eran pues sus compinches de ellos que les ayudaron, pero lo pasan por la tele. ¿Para qué? Para que te muevan las fibras más. No, sí es cierto, vamos a ayudar, vamos a enviar, ¿no? Todos esos, hermanos, darán cuenta al Señor por los abusos que han hecho. ¿Qué podemos decir de los del falso evangelio de la prosperidad? Abusan. Un hombre diciendo, Dios me mandó a hacer una nave muy grande porque Dios me dijo, ahí vas a guardar los autos último modelo que te voy a enviar. Hipócrita. Pero como sabe que, pues, hermanos, la codicia es algo del ser humano. Y cuando te pican allí, pues, ¿quién no quiere tener? Todos queremos tener, obvio que todos queremos tener. Pero son hipócritas, hermanos, que se aprovechan del conocimiento que ellos tienen para sacar una ventaja de los demás. 23:15 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra por hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Los hipócritas, hermanos, son hijos del infierno. Son hijos del infierno. O sea, fingen que son salvos, pero no. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar el pasaje. Lo que quiere decir es que corrompen a las gentes con sus falsas creencias. El versículo anterior es: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran la puerta de la salvación a otros y ni ustedes entran ni dejan de entrar a otros, ¿no? En tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, se hacía un gran esfuerzo por convertir gentiles al judaísmo. Los dirigentes judíos trabajaban con agresividad, recorriendo mar y tierra para hacer un prosélito. Prosélito significa, hermanos, un significado básico, es una persona que ha alcanzado su destino, o lo que quiere decir también es que introducir a un extranjero a mi religión. Eso es lo que significa. Introducir a un extranjero a mi religión. Hermanos, si ese esfuerzo se hubiera hecho de modo correcto y por las razones correctas, habría sido digno de elogio, ¿no? Porque Israel había sido llamado a ser la luz de las naciones. Pero tenemos un ejemplo allí, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás fue enviado a Nínive, a los gentiles, y Jonás no quería predicar a los gentiles. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a predicar, había surgido un espíritu diferente entre los judíos, y con gran celo trataban de ganar adeptos. Como resultado de tales esfuerzos, muchas sinagogas contaban con adoradores gentiles regulares que se habían vuelto del paganismo. Había 2 tipos de prosélitos en la sinagoga, hermanos. Número 1, los llamados prosélitos de la puerta, así se llamaban.
prosélitos de la puerta. Recuerden, un prosélito es un extranjero que se pasó al judaísmo. Eso es un prosélito. Prosélitos de la puerta. ¿Cómo eran estos hombres? Bueno, era un gentil que solo asistía a las reuniones. Adoraba a Dios, pero no se había comprometido, por decir, con la circuncisión, los días de reposo, panes sin levadura, nada de eso. Simplemente él asistía o escuchaba, aprendía y nada más. Y estaba el segundo, el prosélito de justicia. ¿Cómo era este prosélito? Bueno, se les llamaba así porque eran más adentrados, o sea, ya se habían circuncidado, participaban de todas las ceremonias, rituales, fiestas. Esos eran los prosélitos de justicia. Observaban todas las limpiezas, tanto bíblicos como tradicionales, y si eran varones, se habían circuncidado. ¿Y saben qué hacían estos hombres prosélitos? Eran más celosos que los mismos judíos. O sea, si los judíos eran escrupulosos, estos se volvían mucho más. Y adivina, por eso dice, eran dobles hijos del infierno. ¿Por qué? Los habían engañado, los habían vuelto como ellos, pero no solamente como ellos, eran peor que ellos. Un hipócrita se caracteriza porque no solamente se queda con sus pensamientos torcidos, él trata de que otros piensen como él. Trata de que otros piensen como él. Y si él tiene el pensamiento de que la iglesia no es para tanto, él trata de que haya otros que piensen como él, porque él así cree que él no está tan equivocado. Aguas con eso, hermanos, aguas con eso. Eran tan fanáticos, hermanos, que superaban a sus mentores. Pero ya se había dicho, ya que dicho celo no era piadoso, simplemente los llevaba sin duda al infierno. Del infierno, hermanos, se traduce a alguien que no tiene la fe genuina, sino es alguien que simplemente obra para condenación. ¿Saben quién era así, hermanos? Pablo. Pablo era así. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. En Gálatas 1:13, lo voy a leer rápidamente, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira cómo era Pablo. O sea, era mucho más celoso que Gamaliel. Era un doble hijo del infierno. O sea, ese es un hipócrita, hermanos. Un hipócrita es aquel que tiene su pensamiento, tiene su rollo, ¿no? Tienen sus rollos de cómo entienden la Biblia, cómo entienden tales cosas, tal cosa, pero no se quedan con eso. Quieren que otros sean como él. Y cuando lo logra, ese otro que convenció se vuelve peor que él. Porque ahora él ya entendió otras cosas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, sin duda, Pablo no era gentil, pero vean, él iba más allá que aquellos que lo habían instruido. Hermanos, es bueno ser celoso, pero en las cosas que son de la piedad. Cuando dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, habla que la vida cristiana es una vida de disciplina, de alto rendimiento. ¿Saben cómo es un atleta de alto rendimiento? Un atleta de alto rendimiento es aquel que debe cuidar varios aspectos de su vida. Entonces, el cristiano no solamente debe cuidar su asistencia a la iglesia. La vida cristiana es una vida de alto rendimiento. Debemos cuidar nuestra asistencia a la iglesia, sí, pero debemos cuidar otras áreas del cristianismo que también son importantes para llegar a la meta. O sea, el del alto rendimiento no solamente cuida cuánto duerme, sino qué come, cuánto entrena, cuánto descansa,
cómo descansa y cuáles son las calorías, carbohidratos, proteínas que él está consumiendo. Lo mismo, hermanos. No solamente te puedes alimentar del Evangelio de Juan, no. Hay mucho más cosas en las Escrituras de las cuales nos debemos alimentar. Si tú ya tienes bastante tiempo en la iglesia, o ya tienes 5, 6, 10 años, no puedes llenarte simplemente con el Evangelio de Juan. Tienes que tener una alimentación más balanceada y más pesada. O sea, tienes que empezar por las epístolas, tienes que empezar por la historia, hermanos. O sea, yo sé que el Antiguo Testamento es mucha más historia, pero la historia está allí, hermanos, porque Israel es el reflejo de lo que un cristiano es en el mundo. Mateo 23, 27. Entonces, hermanos, cuidado con aquellos que ya traen sus rollos. Cuidado con aquellos que te quieren engañar diciendo que hay un camino más fácil. Hermanos, en el cristianismo hacia el reino de los cielos no hay camino fácil. No hay camino fácil. El camino al reino de los cielos es de subida y angosto. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que... Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente el valiente lo arrebata. Significa, en otra versión, el reino de los cielos ha sido predicado, pero solamente aquel que es valiente para dejarlo todo va a lograr entrar en el reino de Dios. No hay camino fácil, hermanos, en el cristianismo. No hay camino fácil. Hacer las cosas que agradan a Dios no es un camino fácil. Y el hipócrita te va a decir que sí hay camino fácil. Hay otra manera de hacer las cosas. Y Dios también las acepta. Aguas, que solamente hay una verdad. No hay varias verdades, solamente una. Y ese es Cristo. Punto. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, los hipócritas están llenos de inmundicia. Son gente que no siente remordimiento. Después de las lluvias de primavera, hermanos, que los lluvias de primavera cesaban, los judíos palestinos en tiempos del Nuevo Testamento tenían la costumbre de blanquear las casas, los muros y en particular los sepulcros. Comenzaban esta tarea el día 15 de Adar, que corresponde aproximadamente a marzo, y a fin de hacer sus comunidades más atractivas a los peregrinos de la Pascua. Sin embargo, tenían un propósito también adicional. Blanqueaban los sepulcros para que la gente no quedara ceremonialmente impura. Esto les evitaría tocar inadvertidamente una tumba y contaminarse descalificándose. En algunos casos se pintaba toda la tumba y en otros se pintaban dibujos de huesos que marcaban el sepulcro. Debido a este blanqueo, Jerusalén a sus alrededores brillaba a la luz del sol durante la temporada de Pascua. No sé si ustedes han visto videos de un cementerio en Estados Unidos, en Hollywood, donde está enterrada Marilyn Monroe, donde está enterrado Michael Jackson, donde está enterrado Disney. No sé si ustedes han visto en videos ese tipo de cementerios. Son cementerios que tienen lagos y cisnes allí, o sea, se ven muy bonitos. Pero ¿qué? Es un lugar lúgubre. O sea, es un lugar donde hay muertos, pero se ve muy, muy arreglado. O sea, nada que ver con los panteones aquí de México, nada que ver. O sea, el panteón francés, nada que ver con el panteón portugués donde está enterrado Paul Walker. Donde está enterrada esta mujer que se murió en el avionazo, no sé cómo se llama, Jenny Rivera.
un panteón de lujo. Pues nada que ver con los panteones que aquí tenemos. Ese era el punto. Jerusalén, cuando se blanqueaba todo, se veía muy, muy bonito. Entonces, al igual que los sepulcros blanqueados, los escribas y fariseos por fuera, a la verdad se veían hermosos. Más por dentro, al igual que las tumbas, estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Espiritualmente, hermanos, se encontraban muertos y no tenían respeto genuino por la ley de Dios. Un hipócrita es aquel que toma la Biblia a su conveniencia. Toma la Biblia a su conveniencia. Y a pesar de la alabanza externa que le deban y que aseguraban ser sus intérpretes y maestros verdaderos, en una forma muchísimo peor que los sepulcros contaminaban ceremonialmente y espiritualmente a aquellos que se juntaban con él. Hermanos, la principal acusación está dirigida contra la falta de sinceridad interior. Su justicia era completamente superficial, por lo tanto era un engaño. Y hermanos, aquí quiero entrar en un punto importante. Hoy la iglesia está atacada mucho por la igualdad, ¿no? Todos debemos ser iguales, y esto y lo demás allá, y buscamos la igualdad dentro de la iglesia. Y hoy, hermanos, la palabra justicia se define de acuerdo a como la entienda cada quien. Pero les voy a decir algo, hermanos. Eso que el mundo tanto predica de igualdad no es lo que la Escritura dice. Y si estamos llevando las cosas o el pensamiento como el mundo nos está dictando, no estamos haciendo la voluntad de Dios. La igualdad en la iglesia no es que no, pues ¿cómo se llama? Todos debemos hacer lo mismo. Eso no es la igualdad en la iglesia. Y después entraré más en ese punto. Pero hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque hoy en día a muchos le llaman opresión a no dejarles hacer lo que quieran. Nos están aprisionando. O sea, nos están teniendo ahí en una jaula dentro de la iglesia. Y le llaman así. ¿Por qué? Porque el mundo les ha enseñado que así es y no. Una de las cosas que hoy está sucediendo en la sociedad, hermanos, es que hoy que el niño se aburra es un pecado venial. El padre debe evitar a toda costa que el niño no se aburra. Estamos en esa generación donde que el niño se aburra es un pecado. Debemos buscar la manera, celulares, tabletas, lo que sea, con tal de que el niño no se aburre. Cuando se aburre, el niño es el que dicta qué es lo que el padre debe de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Eso se traslada a la iglesia, entonces ahí está el pastor buscando que la gente no se aburra. Y cuando se aburre la gente va a dictar lo que el pastor tiene que hacer. No. Mucha gente con Jesús también se aburría y decía, ya te escucharemos después. Sí. Bueno. Pero hermanos, este es el Evangelio. Pero lamentablemente hoy estamos en esa sociedad donde pensamos que hacer la justicia que el mundo dice es hacer la voluntad de Dios. No, hermanos. Debemos renovar más la mente. Porque si no vamos a caer en muchos errores. Si queremos escapar de la misma condenación, hermanos, furibunda, nuestra ética debe ser completamente pura. Es decir, debe ser como Dios lo ha dictado. Un corazón hipócrita no es sincero en su opinión de sí mismo. Un hipócrita es aquel que piensa que él no tiene debilidades, que él no tiene cosas por las cuales tiene que luchar. Hermanos, algunos consideran la hipocresía como un esfuerzo intencional de engañar, pero también puede desarrollarse de forma inadvertida. Cuando los ministros o los cristianos no tienen a alguien que los llame a la responsabilidad o no evalúan cuidadosamente su corazón, pueden caer en este pecado. ¿Cuál? La hipocresía. Porque como no pasa nada alrededor, piensan que va bien.
Jesús llamó hipócritas a los fariseos de su época, pero no es claro si las motivaciones engañosas de ellos eran intencionales o si igualmente eran autoengañosos. Un corazón hipócrita también es revelado cuando está más preocupado de las apariencias que lo de su corazón. ¿Estás más preocupado por dar la apariencia alrededor de que tú tienes? ¿De que tú puedes? ¿Estás más preocupado por eso? ¿Y tu parte espiritual? ¿La parte en que conoces a Dios? ¿La parte en que maduras como hombre, como mujer espiritual delante de Dios? ¿Cuándo te vas a preocupar por eso? Sí, te preocupas por un mejor puesto en el trabajo. Te preocupas por una buena calificación en la escuela. Sí, está bien. Qué bueno que te esfuerzas. ¿Y la parte espiritual de tu vida cuándo? ¿Cuándo? Porque en la escuela no te enseñan moral, eso te lo enseña Dios. La ética no te la enseña la escuela, te lo enseña Dios. Ser un padre espiritual no te lo enseña la escuela, te lo enseña Dios. ¿Cuándo vas a dedicarle tiempo a eso? Por eso, hermanos, las familias están como están. ¿Saben que hoy en día las relaciones más duraderas, según un estudio, son de 4 años? Y a veces los 4 años no son seguidos, sino que se separan, regresan. Se separan, regresan. Y cuando llegan los 4 años, como que ya llegaron al límite. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Porque el hombre ha abandonado la fe. El hombre ha abandonado principios bíblicos. La falta, hermanos, de conexión entre lo que se ve y lo verdadero abre de par en par la puerta a la hipocresía. ¿Por qué? Porque queremos ocupar un rol que más nos convenga. Un problema de a veces de los padres jóvenes es que quieren asumir el rol de también ser hijos con el hijo. Entonces la mamá dice, no, yo no tengo 2 hijos, tengo 3, porque también se une mi esposo. Entonces tengo que cuidar de 3 niños. ¿Se dan cuenta cómo cae en la hipocresía? Porque cuando él quiere, pues es el hombre de la casa, ¿no? Y se pone en sus moños. Y cuando no, hipócritamente se va del otro lado. Hermanos, si no maduramos en la parte espiritual, de saber cuál es el rol que Dios nos ha dado y cuál es nuestra verdadera condición según las Escrituras, vamos a caer en este pecado. De pensar que todo está bien, pero no todo está bien. No todo está bien. ¿Por qué no todo está bien? Porque tu vida espiritual no está bien. No está bien. ¿Saben que una de las cosas que hoy se está viendo, y si ustedes lo están viendo, hermanos, se están dando cuenta las decisiones que el gobierno está tomando, llevándonos a una parte del comunismo? ¿No se dan cuenta? Decisiones donde el gobierno quiere controlarlo todo. Todo lo quiere controlar. ¿Saben por qué la gente no dice nada? Porque el pensamiento comunista del marxismo es la distribución de la riqueza está mal. ¿Ah? ¿Han escuchado eso? La distribución de la riqueza está mal. O sea, los ricos están arriba, se quedan con todo y ya lo que baja de la riqueza, pues es poco, entonces por eso hay muchos pobres. Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que porque el gobierno les da dinero, un día van a salir de pobres. O sea, un día un hombre va a llegar contigo y te va a decir, aquí hay 2 millones de pesos, sal de pobre. Eso es lo que creen. Y la pregunta, ¿y Dios dónde está en ese pensamiento? No, amor. ¿Dónde está? Entonces, ¿saben qué pasa? Lo mismo pasa con ese pensamiento dentro de la iglesia. La gente cree que es un hombre que te va a sacar adelante. No. Es Dios quien te va a sacar adelante. Pero si te alineas a su voluntad,
Si no te alineas a la voluntad de Dios, no vas a salir de allí, porque el hipócrita solamente acumulará ira. ¿Se dan cuenta cómo es el mundo? El mundo pone allá y traemos eso acá. Y el hipócrita así es, viene y trae sus rollos de allá de que no, es que hay cosas que el pastor no sabe, y que allá afuera me dijeron, y yo ya lo entendí, y tengo un elemento más elevado. Pero eso es lo mismo, filosofía hueca y falsa filosofía y huecas sutilezas. Es lo mismo. Primera de Pedro 1:22, y vamos a ir terminando con este pasaje. Hermanos, ¿cuál es el remedio para estos tres pecados? Idolatría, ingratitud, la hipocresía. La palabra. No hay de otra, hermanos. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No abandonemos la palabra, hermanos. Que nos falte todo menos la palabra, porque por eso dice la palabra en el Salmo 119, tu palabra, oh Dios mío, es más preciosa que el oro y más dulce que la miel. ¿Saben que la miel, hermanos, es un elemento que no se echa a perder? Es muy duradero, dura por muchos años. Lo que quiere decir, hermanos, la palabra no solamente te hace más sabio, te sana, te sana. Si tú pones miel, o sea, cuando tú ves remedios para la garganta, te dicen, un té de limón y échale miel, ¿verdad? O sea, y yo menospreciaba ese tipo de, o sea, menospreciaba la miel. O sea, digo, bueno, limón sí, agua tibia, ¿no? Pero la miel es algo esencial, porque algo tiene. Bueno, muchas veces tenemos remedios, pero olvidamos la palabra. O sea, hacemos muchas cosas. Y la palabra, bueno, ya si no me salió, pues lo voy a hacer otra vez. Y con la palabra. ¿Se dan cuenta cómo somos? O sea, la palabra es lo más importante y es lo que más desechamos para salir adelante. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, necesitamos crecer. ¿Sí académicamente está bien? Sí. Que Dios te permita, gloria a Dios. Pero tu vida espiritual tiene que crecer también. Si no estás creciendo, puedes caer en esto, pensar que todo está bien, pero no todo está bien. No todo está bien. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.